Noches, estudiantes uruguayos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Estuvo bueno. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Con ese tema Bien. lo iba a abordar, pero por lo visto ya lo anunció usted, Lic. Bueno, el tema es que lo que vamos a ver hoy ya no entra al examen parcial. Esto ya se queda para el segundo examen parcial. Es un tema interesante, sumamente importante, y yo creo que les va a gustar a todos y les va a llamar poderosamente la atención. Vamos a ir compartiendo, platicando un poco en la medida que se vaya desarrollando el tema, como siempre lo hemos hecho, a efecto de que quede muy clarificado. Entonces procedo a presentar, ¿verdad? Siempre me gusta que vean ustedes de dónde son las diapositivas, a efecto de que me sirva de tal manera que ustedes vean que es lo mismo que se está dando en otras universidades del mundo, por lo tanto, nada que envidiar. Esto es una introducción que le dio el catedrático en México a su material, que lo pueden leer ustedes. Este tema lo desarrolló en la Universidad Autónoma del Estado de México, el licenciado, por aquí aparece su nombre, profesor Esteban Felipe Sánchez Torres. Me da la impresión de que sacó mucho de su tema del libro que estamos llevando porque está muy concretizado y muy visualizado de esa manera. Esto lo ven en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el plan de estudios de economía en el 9º semestre, igual que como ustedes. Ahí vale 6 créditos. Miren, colegas, ¿aquí cuánto vale? Sí, buena Bien. pregunta, Lic. No ¿Verdad que recuerdo, sí? fíjese, pero sí vale bastante. Ajá. Sí. Entonces, son las etapas del proceso de elaboración de la política económica. Aquí puedo empezar diciéndoles que todo el bagaje de conocimiento teórico que ustedes recibieron a lo largo de la carrera sirve precisamente para cada una de las etapas de la elaboración de la política económica. Pero no sé si han descubierto hasta ahorita ustedes que el curso que les estoy dando es para mostrarles qué es y qué no es la política económica, cómo están distribuidas a través de la taxonomía, cómo es que se formula una política económica a través de las etapas que debe observar el Ejecutivo, el gobierno y sus instituciones en su conjunto para llevar a madurar un plan estratégico con objetivos, con instrumentos y políticas en cada uno de los ministerios que corresponda, su propia instrumentación, y cómo necesariamente las prioridades deben irse consensuando. En Guatemala sería el gabinete económico con el ejecutivo, a efecto de provocar aquellos efectos que en su plan estratégico le presentaron al público para ser ejecutado. Ahora bien, yo tengo que darles la parte de economía normativa, lo que debe ser, ¿va, colegas? Porque lo que no es, ustedes ya lo conocen y ya lo conocemos y hemos estado haciendo broma con eso, que es la corrupción y el no logro de objetivos que contribuyan al futuro, al crecimiento económico, menos al desarrollo económico y mucho menos todavía al desarrollo de cada una de las personas. Así es que sin más preámbulo y habiéndolos ubicado desde esa perspectiva, procedo a comentar.
La elaboración de la política económica. ¿Cuál es el ámbito de actuación en la elaboración de dicha política? Se establece una jerarquía de objetivos y se transmite a los poderes públicos. Esta es la generación de opciones. Ahora, hemos venido hablando de que cualquiera puede decidir, cualquier presidente puede decidir irse por lo económico, lo social, ¿se recuerdan? Y que lo estuvimos platicando y algunos de ustedes decían, no, es que debe ser paralelas, otros decían, yo me voy por lo económico, otros dijeron, yo me voy por lo social. Y ninguno estuvo mal, porque eso es lo que hace, lo que debiera hacer un presidente de la República, ¿verdad? Señor presidente, aquí le traemos en el gabinete económico, ¿sí? ¿Cómo se llama? La jerarquía de objetivos que creemos debiera ser instituido a efecto de que sean los pivotes que dirijan su gobierno, ¿sí? Entonces, todos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Finanzas Públicas, la SAT, la Dirección Técnica del Presupuesto, CGPlan, Banco de Guatemala, Ministerio de Agricultura, no sé si ya lo había dicho, Ministerio de Gobernación, etcétera, 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 todos con sus objetivos bien definidos, a efecto de que en esa discusión con el ciudadano presidente se decida cuál van a ser las directrices, ya sean unos objetivos prioritarios de corto plazo, como aquellos de mediano y de largo plazo, para tener un ordenamiento y a partir de ahí diseñar las herramientas que se van a usar, las metas, los planes y programas que van a llevar a feliz término ese plan estratégico que se desarrolló. Y entonces ustedes van a parar poniendo un INTECAP en cada estado de Estados Unidos, ¿verdad? Y van a regalar parcelas a diestra y siniestra porque como no tiene límite la tierra en Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en tono de broma, colegas. Bien. Entonces, a raíz de ese brainstorm, esa tormenta de ideas que se ve con el Ejecutivo, se toman decisiones por parte de los poderes públicos, consensuados, por supuesto, para poder ejecutar cada quien lo que se le programó en el corto, mediano y largo plazo. Entonces vienen los agentes políticos, que son precisamente los ministerios y las organizaciones, y tratan de influir para que se favorezcan sus intereses. Aquí lo que vemos es una discusión en la que cada uno de los ministerios va a querer ganar la tajada de león de recursos para poder ejecutar los objetivos que desea realizar, pero que tienen que ser consensuados con los demás, porque recordemos que el presupuesto es limitado y en consecuencia tiene que haber elección de objetivos que tengan un impacto social muy fuerte, que contribuyan al bienestar de mayor número de gente, ¿sí? Y escalonados de corto, mediano y largo plazo. Entonces, así es como se va modelando lo que es un plan estratégico del Estado y quienes participan en él. Entonces tenemos el esquema general de participación de los actores básicos en el proceso de elaboración de la política. Bien. El ámbito de generación de opciones, preferencias y objetivos no solo surge de los ministros para arriba, colegas, ni tampoco solo de los trabajadores del Estado que se les ocurre una fumada para poder tener algún argumento que meter para que sea presentado. Las influencias surgen cuando los grupos de presión, vean el lado derecho, los grupos de presión, los organismos económicos internacionales y los partidos políticos hacen requerimientos a lo que es el gobierno a través de parlamento, a través de otros organismos públicos y la administración pública.
¿sí? Entonces, estos requerimientos son tomados por el gobierno de la República que está enmarcado dentro del cuadro y se intercomunican unos a otros dependiendo de cuál es el campo de acción de cada solicitud que se está realizando al gobierno. Aquí vemos que hay asesoramiento en varios niveles a través de los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República, en las municipalidades, etcétera, etcétera. Y entonces hay asesoría a varios niveles. Entonces, la sociedad civil recibe precisamente todo el feedback de de las influencias que están sobre el gobierno para poder generar medidas de política, para poder diseñar proyectos, planes y programas. ¿Lo ven? Si tuviera alguna duda hasta acá, por favor, compañeros, me la dicen. Díganme si hay alguna duda, o Sheila, por favor, porque no logro ver manos. Claro, licenciado, pues al momento no tenemos. Ok, perfecto. Bien, aquí hay algo importante. La consideración del elemento tiempo resulta fundamental debido a que en ocasiones es necesaria la adopción de decisiones con rapidez y existen retardos en la manifestación de los efectos de las políticas económicas. Entonces, el tiempo es sumamente importante en la formulación de políticas económicas de corto plazo. Las de largo plazo, de naturaleza estructural, o que van a tener incidencias, pero van a ser largas, esas medidas se pueden adoptar paulatinamente a efecto de cumplir en la meta en el largo plazo. Hay cosas de coyuntura, como por ejemplo la política monetaria, que actúa sobre el mercado de dinero, que sí es dinámica y es rápida en las acciones y los efectos también son notorios, pero no tan rápidamente. Pueden haber pequeños retardos de 6, 4, 5 meses para que se manifieste el bienestar que provoca el haber tomado determinada política económica en lo monetario. Bien, entonces tenemos que las fases que se cubren generalmente con la elaboración de la política económica y su contenido y los actores es de la forma siguiente. Fase número 1 es reconocer que existe un fenómeno, problema o circunstancia que es necesario resolver. Se debe obtener información veraz, fidedigna y abundante o completa a efecto de hacer un buen análisis en la etapa número 2. Ahora aquí los actores son administración pública, el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos de presión, las organizaciones internacionales, que pueden dar el grito de alerta al gobierno a efecto de que se estudie determinado fenómeno para poderlo resolver. Entonces, en la fase 2, vemos que se hace un análisis de ese problema definido y alternativas. Entonces se hacen previsiones económicas e interpretación de los datos y las desviaciones sobre los objetivos y causas que pudieron derivar el fenómeno que se debe corregir. Y aquí es el gobierno, la administración pública y asesores y todas aquellas organizaciones que por la especificidad del fenómeno tienen que verse involucradas. El diseño de medidas. El planteamiento de medidas y de posibles alternativas es un bosquejo que se debe llevar a consenso a efecto de que se enriquezca o se acepte lo que se está diciendo como antesala para después aprobarlas y tomar una decisión.
Una vez el planteamiento de medidas y de posibles alternativas está formulado, viene la consulta, ¿sí? Deliberación política y técnicas, ¿sí? Que van a hacer con los expertos, los grupos de presión y organismos internacionales a efecto de no pegar codazos cuando ya se esté ejecutando porque se corre el peligro de pasarse llevando algún segmento de población, alguna actividad productiva, según sea el caso que se está analizando. Discusión y aprobación parlamentaria. Se genera un debate y una aprobación de las medidas, no necesariamente todas en el Congreso, colegas, no. Pueden ser entes colegiados como el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, donde con autonomía deciden por dónde van a orientar la política monetaria. Entonces, por eso es que ponen aquí expertos. El Banco Central es un experto. Grupos de presión. En la junta directiva del banco está representado el CACIF, está representado el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala, está el Ministerio de Agricultura, está el de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego para la ejecución, la puesta en marcha de las medidas adoptadas, ¿verdad? Que es el gobierno y la administración pública, según sea la rama de solución de problemas económicos, quien esté interesado. Podrían ser los precios de productos básicos del área rural, Ministerio de Agricultura. Podrían ser un problema de importaciones y de precios de productos manufacturados, Ministerio de Economía. Podría ser un problema de recaudación, Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT. Podría ser un tema inflacionario de tipo de cambio y de tasa de interés, Banco de Guatemala, y así sucesivamente. Cada quien tiene su disciplina. Bien, entonces ahora vamos a entrar a cada uno de los ítems de la fase. ¿Preguntas hasta aquí, colegas, por favor? Por el momento no, licenciado, gracias. Ok. Reconocimiento del problema, disculpe. fase 1. ¿Perdón? Disculpe, yo sí tengo una duda, pero no es, bueno, va relacionada más o menos con esto que estamos viendo, pero es con respecto al foro. ¿La puedo plantear o de último? Ah, no, por favor, éntrele, no. Dele. Es que mire, pues, licenciado, algo que no me deja pensar con respecto a lo del foro que hubo de los presidenciables, es que, por ejemplo, y no sé si esta señora Sandra Torres es, perdón lo que voy a decir, pues, pero es pendeja, ¿verdad? Porque se veía muy mal que entre tanta pregunta que le hicieron, siempre repetía pues que lo de las firmas, que la nacionalidad del otro o lo del INTECAP, y se veía muy mal parada, ¿sí? Entonces, lo que no me deja pensar es que si ella con ese mensaje que tanto repetía quería llegar a ciertos grupos o mandar un mensaje a cierto, ahí sí que, perdón, a cierto grupo de personas, o que si en realidad es pendeja, pero no sé, es que eso es lo que lo que no me deja pensar, pero esa es mi duda, licenciado. Sí, cada uno armamos nuestro propio juicio, ¿verdad? Ustedes, o sea, el que yo sea su catedrático y que por el respeto que ustedes me deben, podrían pensar que lo que yo pienso es lo más correcto. En materia de política no es así. Ya se los he demostrado a ustedes que, por ejemplo, muchos se fueron por política social, otros por política económica, otros un paralelismo entre sociales y económicas, y todo está bien. Aquí el único problema es, sí, William está levantando la mano. El único problema, un momentito, William. ¿Cómo estás, Tony? El problema es que alusiones personales nunca se deben hacer en lo político, Marco. Aquí la intención era dirigida
a descalificar completamente al adversario, no al tema de política, y la asesoraron muy bien porque buscando votar al adversario estaba, y vio que no entró a nada de solución de discusión de política, porque eso era lo que se esperaba. Que alguien dijera, mire, su política está equivocada porque yo considero que debiéramos irnos por aquí, por acá. Eso no ocurrió. Ahí lo que ocurrió fue sencillamente un show que ya estaba montado, porque hasta las preguntas se miraba que las tenía elaboradas. Sí, debate ¿Verdad? no hubo en realidad. Exactamente, sino que fue un show en el que quisieron que ella saliera victoriosa. Desafortunadamente, la estrategia que implementó yo creo que no fue la más afortunada. Y el domingo vamos a ver los resultados. Eso es lo que puedo decir, Marco. William, por favor. Buenas noches, Rick. Le saluda William. Bueno, una preguntita con respecto a lo que preguntó Marco Antonio. Bueno, yo no sé, Rick, ¿usted considera que todos los, en este caso de los dos candidatos a presidente, tienen una copia del presupuesto general de la nación? Sí. O no sé, ¿sabe por qué le pregunto? Porque le preguntan cuánto considera invertir para que la educación mejore o para mejorar la infraestructura del país, y decir, bueno, yo tengo para mejorar la infraestructura del país, carreteras y demás, tengo 200 millones. O sea, son datos así. Bueno, yo no sé si tienen ellos un cálculo o tienen un datos ahí de todo el presupuesto para dar datos como esos, pues, no sé. Debieran tenerlos, William, porque son abiertos para todos. Usted se mete a la página de la SAT y va a ver lo que es la recaudación, y se mete a la página del Ministerio de Finanzas Públicas y le indica por impuesto cuánto se recauda con relación al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y cómo los gastos del gobierno están diseminados en los distintos ministerios a través del proceso de ejecución del presupuesto del año previo. O sea que todos cuentan con información. Ahora, se la fuman cuando vienen y dicen que van a abrir un INTECAP en cada estado de los Estados Unidos, ¿verdad, William? Y en la implementación de algunas otras cosas que verdaderamente no es factible hacer, no por presupuesto, sino porque no son atendibles por el Estado. Entonces, su pregunta es, ¿si tienen cifras? Sí. ¿Las conocen? Sí. ¿Las manipulan? Sí. ¿Verdad? Yo puedo decir, le voy a meter 9,000 millones al Ministerio de Educación, y aunque solo 6,000 le meta, y después mi argumento va a ser, así es que hice bolsa solidaria, así es que hice comedores en cada municipio. ¿Me explico? Pero sí, la respuesta es sí. Tienen Sí, cifras. lo que pasa es de que un debate es un debate, pues ahí no sería un debate, porque No. esta señora estuvo leyendo todo lo que expuso. Sin embargo, el adversario no leyó en ninguna hoja sus respuestas. Para Es mí correcto, no fue pero un debate, fue algo que ya estaba planteado, todo lo que le iban a preguntar, y ya lleva las totalmente, respuestas. totalmente. Así es, William, yo así lo veo de esa manera, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Bien, voy a continuar. Uy, chicas, ustedes, vamos a ver. Todavía me tropiezo con la tecnología. Bien, vamos por acá. Ok.
Ok. Reconocimiento del problema. A corto plazo, la rápida actuación impide que se produzcan un deterioro en las variables económicas, dependiendo qué variables son las que estamos analizando, ¿va, colegas? El proceso de elaboración de las estadísticas económicas requiere un periodo de tiempo, ¿cierto? Para tomar decisiones correctivas, si no va la política por donde nosotros hubiésemos deseado que fuera. Entonces, eso toma tiempo que puede generar alguna desviación de los objetivos que se desean alcanzar. A largo plazo, establecimiento de modelos y previsiones y capacidad planificadora de los decisores. Esto ocurre así porque entonces se pueden usar modelos, se planifica y todo porque precisamente el largo plazo sí aguanta con el periodo de tiempo que se tenga que formular a efecto de hacer los cambios que se tengan que realizar o las operaciones que se tengan que efectuar. Existen problemas para prevenir las recesiones. Por ejemplo, a ustedes, hay variables exógenas que no permiten que como consecuencia de nuestras políticas implementadas seamos capaces de reducir la recesión o frenar una inflación que viene como consecuencia de shock externo, ¿sí? Y entonces eso hace que hayan periodos largos, ¿verdad? Ustedes, porque miren desde dónde viene Estados Unidos con su problema de la pandemia, 2021. Vamos entrando ya al tercer año y no hay modo que la inflación se pueda combatir. Entonces, vemos precisamente que prevenir algunos fenómenos no es de corto plazo, tienen incidencia de largo plazo. El análisis del problema planteado a las alternativas, ¿verdad? Es la fase 2. El informe de coyuntura sobre ciclos y tendencias económicas, por ejemplo, ¿verdad? Y realizar análisis continuos y utilizar señales de alerta como indicadores y complementarios. Comprobar si es o no necesario adoptar algunas decisiones adicionales o nos va diciendo por dónde va a iniciar el bosquejo para que logremos hacer un diseño de medidas. El gobierno puede elegir entre establecer un organismo económico que le suministre asesoramiento o puede realizar políticas ad hoc a través de sus organismos dependiendo de la gravedad del fenómeno o su especificidad. El gran problema para la toma de decisiones en los últimos años es la existencia de incertidumbre e inestabilidad. Entonces, aquí yo pregunto, colegas, ¿por qué dice aquí que el gran problema, la toma de decisiones en los últimos años es la existencia de incertidumbre e inestabilidad? ¿Cuál es la causa de esa incertidumbre y de esa inestabilidad, colegas? Neri, por favor. Gracias, Lick. Fíjese que, bueno, no sé, ¿verdad? Me corrige si estoy equivocado, pero supongo yo que en el tema ya de la sociedad humana existen muchos shocks, por así decirlo, ¿verdad? Como se le conoce, que no están determinados en esas ecuaciones, sino que forman parte de esas variables que no se pueden prever. Por ejemplo, un terremoto, una pandemia, una disrupción en cuanto al proceso de producción por tecnología, y es lo que estamos viendo, ¿vale? O sea, realmente, inclusive estaba yo viendo cómo Europa está enfrentando un problema gravísimo, que es la pérdida de población, y esas son visiones de largo plazo que ellos ya sabían que iban perdiendo más población de la que iban ganando por la migración y por temas de la natalidad, y al punto que ellos ya están previendo una caída del PIB en unas cuantas décadas, la caída del sistema de pensiones, entre un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí entran esas variables que podrían afectar esa incertidumbre, porque vivimos en un mundo cambiante y que no hay muchas cosas que no podemos prever, ¿verdad? Ese es
como yo puedo verlo, Lick. Ok, muchas gracias. Por favor, Edson. Lick, una preguntita. Sí. Por ejemplo, Sí, acá en las diapositivas anterior, yo le quería preguntar, o sea, dos preguntas. Ajá. La primera es que, por ejemplo, una política a largo plazo sería esta famosa bolsa solidaria. Fíjese que no, eso es de corto plazo. Bueno, y la otra pregunta sería la misma pregunta. Por ejemplo, el gran problema de la toma de decisiones en los últimos años es la existencia de incertidumbre e inestabilidad. ¿Por qué? Ajá. Porque esta bolsa solidaria, más que ayudar, es más político. Es la compra de votos. Ajá. Yo considero que eso es inestabilidad e incertidumbre en toda la gente. Es correcto. Eso es en el interior de la República. Y aquí es donde viene mi pregunta para Edson. Internacionalmente, ¿qué es lo que nos ha metido más incertidumbre e inestabilidad, Edson? Internacionalmente no sé si podría ser la corrupción, ¿no? No, internacionalmente. De nosotros. O sea, Ajá. considero que... Ay. Tal Mire vez usted, podría planeta. ser el desarrollo, tal vez. Mire, Tal vez el desarrollo de nuestro país podría ser, no sé, a comparación de otros. mire usted, planeta. ¿Qué está ocurriendo con el planeta? Desde la perspectiva económica. Vemos el resquebrajamiento de un proceso de globalización que trae como consecuencia subidas y bajadas de la economía internacional, y nosotros, siendo una economía pequeña y abierta, somos tomadores de precios y producimos los mismos productos que muchos países producen, y en consecuencia tenemos un mercado, ¿cómo se llama? Oligopólico. Entonces, ¿qué sucede? Que la variabilidad de precios viene como consecuencia de la abundancia o la escasez de productos, de recursos, y entonces nos pegan en la balanza de pagos para bien o para mal, con variables exógenas que nosotros no podemos manejar en nuestro modelo. Adicionalmente, si nosotros nos ponemos a analizar tan solo el producto exportable de los migrantes, vemos, por ejemplo, que en la época de Donald Trump nos sentíamos muy nerviosos porque el hombre empezó a decir que iba a mandar de regreso a todo mundo. Y entonces vino la preocupación no solo de balanza de pagos, Celson, sino que también cómo generar empleo para esos 3 o 4 millones de guatemaltecos que se suponía que el Canchito iba a mandar de regreso para acá. ¿Sí? Entonces, estamos rodeados de un mundo de incertidumbre e inestabilidad que no somos capaces de resolver porque somos un país pequeño y las decisiones las toman por nosotros los grandes países, los grandes mercados a donde tenemos nosotros que concurrir. Entonces, aquí es donde dice que el gran problema para la toma de decisiones en los últimos años es precisamente eso, ¿verdad? Porque nos debemos a un mercado internacional. ¿Y qué pasa si se lesiona dentro de un modelo de Producto Interno Bruto la balanza de pagos? Hay un deterioro, ¿verdad, colega? Una disminución de la balanza de pagos significa menos valor agregado, significa menos empleo, más inestabilidad política, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí lo señalan. Bien, entonces continuamos. Y entonces dice que la consulta previa a la adopción de las medidas, sí, tiene sus ventajas, que facilita alcanzar un grado de consenso más alto y en consecuencia la aceptación de las medidas de política que se están implementando.
Dentro de sus desventajas es que hay retrasos en la adopción de las decisiones porque llegar a un consenso, peor con partidos políticos, con organizaciones como las ONGs, ¿sí? Y otras instituciones del Estado, de veras que quiere buen pulso. Entonces, las consultas previas a adoptar la adopción de medidas son, en ocasiones la naturaleza de las medidas a adoptar requieren la intervención de un organismo con carácter asesor. Pueden ser organismos internacionales o los mismos asesores contratados por el Estado a efecto de censurar las políticas y estrategias para tener algo depurado. La consulta a grupos de interés, partidos políticos u organismos internacionales, esto a través del Congreso de la República y de los organismos internacionales que nos respaldan. Hacer circular previamente la decisión hacia la opinión pública. Esto es a los tomadores de decisión a efecto de crear consensos y en consecuencia no machucarle los pies a absolutamente nadie como consecuencia de las medidas. Entonces vemos que esta etapa es sumamente importante. Luego viene ya consensuado la discusión y aprobación parlamentaria, donde las desventajas son que en ocasiones se requiere la creación dentro del Parlamento de comisiones especializadas, lo que aumenta los retardos en la toma de decisiones. Los procedimientos que deben utilizarse para la toma de decisiones democráticas inciden en el tema de los retardos. La regla de la mayoría en votos, mayoría simple, más de la mitad de los votos, mayoría cualificada, una proporción mayor al 50% de los votos. Aquí lo ponen a manera de ejemplo, pero igual en cualquier junta directiva, así como la de la Junta Monetaria o el Congreso y todo, es por cantidad de votos que se toman las medidas correctivas. En la ejecución, vemos que se desarrolla en forma conjunta por el gobierno y la administración central, o las entidades autónomas, según sea el caso. Se debe tener en cuenta la posible aparición de situaciones problemáticas por razones diversas. Se le puede machucar el callo a alguien sin querer, ¿verdad? Y existe dificultad en la evaluación de la utilidad de las medidas planteadas, debido a que no existe monocasualidad entre las medidas planteadas y los efectos observados. Aquí hacen referencia a que se dieron cuenta en la taxonomía cuando les mostré que una sola medida de política para alcanzar objetivos puede afectar a 3 o más objetivos a la vez. Entonces existe en el principio una nebulosa si efectivamente la meta se está cumpliendo a cabalidad. Entonces hay que dejar todavía tiempo a que transcurran las medidas para ir viendo más claridad en los impactos que se están derivando de ella. Interconexión de fases y aparición de retardos. En las fases tiene que haber interconexión en el orden de las fases descritas, puede experimentar cambios debido a que algunas medidas no requieren que se cubran todas las fases. Eso es cierto. Y en el proceso se puede generar retroalimentación hacia fases precedentes a efecto de nuevamente revisar. Eso es cierto. El feedback, ¿verdad, compañeros? Las fases pueden superponerse. El proceso puede interrumpirse por sucesos externos. Es correcto. El problema de los retardos es retardos internos, depende de la capacidad de los decisores para responder ante los cambios económicos y se divide en retardos de reconocimiento y retardos de acción. Exacto, se pueden atrasar, ¿verdad? Por las decisiones que se tomen en los órganos que deben ejecutar las políticas como consecuencia de que cuesta que reconozcan que hay un fenómeno que necesita solución o pueden tener un retardo en las acciones que están pidiendo adoptar y como consecuencia de ello el deterioro de la situación que se quiere resolver.
Retardos externos se define como el tiempo que transcurre desde que se adoptan las medidas hasta que se producen sus efectos. Vean ustedes todas las medidas que ha adoptado de corto plazo Estados Unidos para mitigar la inflación. Y sin embargo, ya llevamos 2 años con inflación y pareciera que el próximo va a ir cediendo, pero como ven, aquí no es corto plazo, son 3 años los que han transcurrido para que las medidas vayan manifestando sus efectos. Principales retardos de la economía. Retardos total pueden ser internos o retardos externos. Los retardos internos son retardos de reconocimiento y retardos de acción. Y los externos son cambios en la actividad económica, variables finales elegidas, ¿verdad? ¿Por dónde le voy a entrar al fenómeno económico? Sin embargo, como decimos, los retardos externos traen como consecuencia de que a veces ni siquiera se puede tomar una decisión de política porque no está en nuestras manos el manejo de las variables. Pero ¿qué pasa con el tiempo? La necesidad de actuar, el reconocimiento de que hay que actuar y toma de medidas y cambios en la política, si se alargan pueden complicar el tema y si se acortan de igual manera. Entonces, por eso, efectivamente, los análisis nos deben orientar a saber si las decisiones son de corto, mediano o largo plazo, según sea el caso del fenómeno en estudio. El Parlamento, gobierno, partidos políticos y el Poder Judicial, que son la intervención. Entonces tenemos el Parlamento. Su papel en la toma de decisiones depende de las funciones que la Constitución de su país le reconozca. Actualmente los parlamentos ven limitadas sus facultades de decisión debido a las siguientes causas. De origen externo, el aumento de las tareas legislativas, así como la complejidad de las cuestiones económicas y la limitación de tiempo disponible. En el origen interno, las necesidades de tomar decisiones en un tiempo corto chocan con las reglas parlamentarias. Los partidos políticos ejercen cada vez más presión sobre la toma de decisiones. La necesidad de continuidad en las políticas choca con los cambios en el poder parlamentario. Como ven, hay cosas sumamente interesantes dentro de la estructuración de las políticas. Y aquí es donde entra la preparación que ustedes han recibido a lo largo de estos 8 años de política económica, de economía, donde tienen instrumentos y herramientas para poder precisamente meterse dentro del análisis y hacer reconocimiento de un problema y en consecuencia emitir o proponer medidas de política que puedan paliar la situación. Preguntas hasta aquí, colegas, por favor. Sí, licenciado, disculpe, ese tiempo que usted mencionaba y que se mostraba en las diapositivas, podríamos acortarlo con proyecciones de econometría. Exactamente, fíjese que hay una etapa ahí, como vio, donde se proponen medidas que se pueden utilizar modelos econométricos u otro tipo de estadísticas, si el fenómeno puede ser cuantitativo, pero yo siempre he sugerido que los modelos se tomen con precaución, Emilio, porque no tienen toda la palabra. Usted modela unas variables, o sea, ¿sabe cómo es un modelo económico comparándolo con el cuerpo de un ser humano? Es como un robot. Es como un robot, pero no con las características del ser humano, sino aquel robot que había antes cuadrado, con una nariz así de pito y unos ojos muy redondos y una boca muy horizontal. ¿Me explico? Eso es un modelo. Entonces debemos tener sumo cuidado de tener criterios también cualitativos a efecto de completar todo el análisis que va a haber alrededor. Pero sí, se usan modelos econométricos, Emilio. Así es. Licenciado, ¿y usted qué opina de que nosotros tengamos nuestras propias fórmulas económicas? Porque, por ejemplo, no es lo mismo medir la inflación aquí en Guatemala que en Estados Unidos,
por lo que prácticamente tendríamos que formular nuestras propias fórmulas, valga la redundancia, para Es poder llegar a correcto. hacer todo eso, Sí. ¿verdad? Sí, Todo eso. fíjese que para fines internacionales tenemos que comparar peras con peras. Entonces ahí usaríamos el criterio internacional para formular determinadas variables de acuerdo al criterio internacional para hacerlas comparables. Pero adicionalmente, usted puede caracterizar su economía de naturaleza interna para poder tener estimaciones más exactas del fenómeno que está considerando. Efectivamente, Emilio, se puede hacer. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Alguien más, por favor, colegas? Bien, veamos entonces que alguien me decía ahí, mire, Lick, pero la política monetaria no es parlamentaria. No, recuérdense que la especificidad de las instituciones hace la independencia o no independencia que debieran de tener del Ejecutivo para tomar decisiones expeditas y, ¿cómo se llama? Y expeditas y adecuadas, sin vicios de política de ninguna naturaleza. Y en consecuencia, la autonomía del Banco Central le permite que sea su junta monetaria la que tome las decisiones y le dé seguimiento a las variables económicas a efecto de tomar decisiones rápidas y oportunas del fenómeno económico sin intervención política, ¿verdad? Entonces es un privilegio que tiene el Banco Central y afortunadamente hoy se ha respetado y por eso ha mantenido una determinada estabilidad desde la perspectiva monetaria, ¿verdad? Y pareciera indicar que también dentro de lo que es el campo de la corriente real, el Producto Interno Bruto ha tenido su crecimiento bastante bueno, que ha soportado con todas las contingencias y eventualidades que se vienen dando dentro del ámbito político, colegas. Ahora, lo que sí no sé es cómo nos van a calificar Moody's, Standard & Poor's, riesgo país y con ello el sistema bancario, que no puede ser superior al riesgo país, ¿verdad, colegas? Por lógica. Pero me atrevería a pensar que vamos a bajar nuevamente de clasificación como consecuencia de todo este trastorno político que estamos recibiendo ahorita. ¿Comentarios, colegas, por favor? Licenciado, con un comentario, ¿verdad? A ver qué opinión tiene usted de estas calificadoras que menciona, porque, por ejemplo, sabemos de que, bueno, estas entidades, ¿verdad? Que califican el riesgo, no solo de los países, sino también en entidades privadas. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo es que todavía siguen calificando como el mayor país a nivel de inversión, o sea, en seguridad, cuando año con año ellos están subiendo el techo y rascándose tronándose los dedos porque ya están a punto de entrar en default, solo por la bendita maquinita que tienen ahí, ¿verdad? Es que no lo han hecho. Y como Sí. el sesgo que ellos tienen, pues, porque para ellos eso no es relevante, ¿verdad? Pero fuera un país, cualquier otro, entran a calificarlos como usted bien dice. Entonces yo sí veo que hay un sesgo político, ideológico en estas entidades y cómo ellos benefician al país de donde son, pues prácticamente. Entonces, igual que el Fondo Monetario y todas estas entidades que se hacen de la vista gorda de esta situación y cómo califican, pues yo lo veo así, con un sesgo a los demás países, ¿verdad? Entonces sí considero que hay un sesgo ahí y cómo lo ve usted, ¿verdad? Porque sí, yo estaba viendo ese tema ahí. Gracias, Rick. Pues no lo puedo ver de otra manera, Neri. Le adjudico toda la razón. El tema fundamental aquí, el comentario que un técnico de Standard & Poor's y de Moody's le van a decir, así como el Fondo Monetario Internacional, es que el señoreaje que tiene Estados Unidos en su emisión monetaria le permite cierto
criterio de ilimitado para poder emitir dinero y mantener la estabilidad del país. ¿A qué me refiero? Sale inmediatamente Biden y dice, no tengan pena ciudadanos de Estados Unidos, que aunque 400 bancos quiebren, el Estado les va a reponer su dinero. ¿Escuchó usted esto, verdad? Entonces, sí, la garantía ilimitada del Estado de Estados Unidos les genera ese bendito privilegio sesgado, como usted lo dice, porque obviamente ellos no van a usar la misma escala de medida para calificar a los grenchos. Exactamente, sino que la regla rígida y fuerte viene para los países externos, ¿verdad? Y aunque nosotros hemos tenido la buena fortuna que a pesar de que la regla de ellos es dura, hemos estado ocupando un espacio verdaderamente interesante en toda la economía latinoamericana. Emilio, por favor. Licenciado, disculpe, con respecto al tema que están hablando, yo considero que cualquier calificación u opinión, porque yo creo que ellos al final lo toman como una opinión, no estoy seguro, siempre va a estar sesgada a algo, ¿no? Y otra cosita, ¿no podría ser que la robustez de la calificación de ellos es por su sector nominal? Recordemos que ellos tienen uno de los mejores sistemas bancarios, que prácticamente han comprado acciones en todas las empresas de todo el mundo, con excepción de China. Yo creo que incluso han metido sus tentáculos ahí. Y no podría estar esa robustez por medio del sector bancario. Fíjese que no. Lamentablemente, yo no sé si usted se actualizó, pero habían una buena cantidad de bancos pequeños y medianos que iban a quebrar ahorita después de que lo que ocurrió de Silicon Valley. Y salió diciendo el señor Biden que no se preocupara ninguno, que no hubiera corrida bancaria, nadie sacara sus depósitos de ninguna parte, porque si algún banco quebraba, el Estado le iba a recompensar sus depósitos. Entonces, no es la robustez de los bancos, Emilio, porque no existe, sino que es más bien la emisión monetaria ilimitada con el señoreaje que tiene Estados Unidos en su moneda, que es capaz de hacer ese tipo de ofrecimientos, cosa que en Guatemala no se podría hacer, ¿verdad? ¿Se imagina usted que venga a quebrar 5 o 6 bancos en Guatemala? Olvídese, es el acabose. Aquí no funciona de esa manera. Ni el Estado tendría el dinero suficiente para poder pagar eso. Dios me guarde. Entonces, ¿qué cree que pasaría? Echaríamos a andar la maquinita si se tomara una decisión como Estados Unidos. ¿Y a dónde nos llevaría la inflación? ¿Se da cuenta? Porque por un lado está la corrida de dinero y la otra está cubrir esos depósitos que están colocados en créditos y en una cantidad de actividades productivas. Entonces, es más bien lo que señala Neri, que tienen ellos el privilegio de emitir moneda ilimitadamente porque todo el mundo la tomamos como divisa, ¿verdad? Respetamos la moneda. ¿Alguien más, colegas? Bien, estamos claros que este tema ya no entra dentro del examen del próximo miércoles y estaremos preparando una plática de indicadores para el día viernes pasado mañana que nos requirió un colega de la sección anterior, ¿verdad? Que existe un documentito que se le da a los futuros inversionistas internacionales de cómo ha sido el comportamiento de los principales indicadores de la economía del país. Entonces vamos a buscarlo electrónico para poderlo compartir con ustedes, por lo menos, ojalá que estuviera el del año previo. Así es que les deseo muy buena noche a todos y nos conectamos nuevamente el viernes. Es el segundo periodo, ¿verdad, Sheila? Así es, licenciado, segunda hora. Ok, entonces feliz noche para todos y gracias por su participación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche.